Hola, bienvenidos a un nuevo video de ingeniería en línea. En los videos anteriores hemos trabajado a cabalidad y muy fuertemente lo relacionado con los vectores o las fuerzas en el plano, es decir, en el ámbito bidimensional. Pero es hora de entrar al complejo, o no digámoslo tan complejo, porque después de entenderlo es muy sencillo, el plano tridimensional. Veamos la estática desde un ámbito tridimensional. Anteriormente la estábamos viendo desde un ámbito bidimensional, donde solo existen dos ejes, el eje X y el eje Y. Y ahora vamos a ver un plano donde existen tres ejes, no solo el X, el Y, sino también el Z. Y donde tenemos mayor detalle de los objetos o de los gráficos que planteamos en este plano tridimensional. Primeramente hay que aprender a conocer el plano. Este es un modelo de un plano tridimensional, como lo observamos aquí. Veamos la siguiente imagen. Sucede que en el ámbito tridimensional existen tres planos, un plano X, un plano Y y un plano Z. Recordemos que anteriormente estamos visualizando o estamos trabajando únicamente en el plano bidimensional, donde existen solo dos ejes, el eje X y el eje Y. Observen que sobre este plano bidimensional graficábamos todo y entendíamos todo. Sobre este solo planito graficábamos nuestras fuerzas. Ahora nace o vemos un nuevo eje, el eje Z, que lo obtenemos aquí. Por eso referimos al plano tridimensional donde existen tres ejes, es decir, donde no solo nuestro objeto va a tener una altura y una anchura, sino también va a tener una profundidad, como lo podemos observar aquí. Entonces decíamos que existe en el plano tridimensional un eje X, un eje Y y un eje Z. No precisamente estos ejes, como están aquí, tienen una denominación única, ¿no? Podemos llamar también a este eje X, a este Y, a este Z, o a este Z, a este X y este Y, como lo queramos, como queramos nombrar cada eje. Por eso es que en algunos libros se encuentran con que este eje se llama X, Y y Z, en otros los pueden encontrar con que este eje se llama X, este se llama Y y este se llama Z. La denominación de los ejes o las letras que le asignemos a los ejes no tiene ningún inconveniente. Lo importante es tener en cuenta que existen tres ejes en el plano tridimensional y identificar bien cómo se grafican puntos en el plano tridimensional. En estos momentos tengo por entendido que para ver estática el estudiante de ingeniería tuvo que haber visto dibujo, unos conceptos de dibujo, llamado también geometría descriptiva, etcétera, donde se hizo una introducción al campo tridimensional, donde le enseñaron a dibujar puntos en el plano tridimensional y donde se le explicó cómo graficar o hacer un plano tridimensional. Sin embargo, si algunos de ustedes tienen alguna duda con respecto a ello, me la hacen por favor saber en los comentarios, y con gusto realizaré un video tutorial sobre cómo dibujar un plano tridimensional y cómo graficar puntos en él. Al igual que en el plano dimensional, tenemos que existen un eje X positivo y negativo, un eje Y positivo y negativo y un eje Z positivo y negativo. Podemos observar entonces que este plano se llama X, este Z y este Y, ¿no? X, Y, Z. Bien, observemos esta línea que podemos observar aquí, esta que está de aquí a aquí sería nuestro eje X, este que sube aquí en nuestro eje Y y este que pasa por aquí en nuestro eje Z. Observemos que en este caso, o en el caso más común, el eje X situado a la derecha, es decir, a la derecha del origen, es decir, este es nuestro punto origen donde se intersectan todos los ejes. Entonces la parte derecha del eje X va a ser nuestra X positivo. El izquierdo, que es este que está atrás, veámoslo bien, esta parte
este que observamos aquí, este es nuestro eje X negativo. Por este lado tenemos que el eje que está por encima del origen es nuestro eje Y positivo, y que está por debajo del origen, es decir, este eje Y es negativo. Con respecto a la Z, tenemos que este eje que viene hacia adelante, que va hacia adelante de nosotros, que se desplaza hacia adelante, hacia el frente de nosotros, que lo vemos venir hacia nosotros, es el eje Z positivo. Y que el eje que está por detrás, que se desplaza hacia atrás, que se aleja de nosotros, es decir, este que podemos ver aquí, este eje es el eje Z negativo. Y si vemos, tenemos que de esta manera se están formando como una serie de paredes, como podemos observar aquí. Observen que aquí y aquí se forma una pared, que aquí y aquí se forma una pared, y que aquí y aquí se forma otra pared. Es decir, se forman tres paredes, realizando respectivamente una combinación entre los tres ejes. Observen que esto pareciera que fuera un recinto cerrado o una habitación, ¿sí? Esta es una pared, esta es otra pared, y este sería el piso de esa habitación. Este sería el piso, esta una de las paredes y otra de las otras paredes. Y entonces nosotros estaremos viendo esa habitación así. Esas paredes son respectivamente los planos que se forman entre los ejes. Entonces a este plano, si esto se llama el eje X y esto se llama el eje Y, a este plano lo vamos a llamar el plano XY. Si este eje se llama Y y este eje se llama Z, entonces este plano lo vamos a llamar el plano YZ. Y si este eje es el eje Z y este es el eje X, respectivamente a este plano lo vamos a llamar el plano XZ. Y lo mismo tenemos aquí, sino que ya aquí vamos a tener que es el plano menos XZ, porque esta recta es menos X y este es Z. Este sería el plano menos XZ. Este sería el plano menos XY. Y este que tenemos por aquí por atrás, este sería respectivamente el plano menos ZY. ¿Sí? Y así de esta manera hay que tener en cuenta que existe un eje X, Y, Z negativo y positivo, ¿no? Basándonos, como anteriormente lo hacíamos en el plano dimensional, basándonos a partir del origen. Pero, ¿cómo se grafica un vector en el plano tridimensional? ¿O cómo se establece un vector en el plano tridimensional? Veamos esta gráfica. Tenemos nuestro eje X, nuestro eje Y, nuestro eje Z, y tenemos un vector. Ese vector, lógicamente, como vemos, tiene unas coordenadas en el plano XY, ¿sí? Pero también tiene unas coordenadas en el plano XZ, mirámoslo bien. ¿Sí? Este plano que se mira en azul, que lo estoy señalando aquí con el cursor, corresponde a la gráfica del vector en el plano dimensional, es decir, en el plano XY. ¿Sí? Esta es la gráfica del vector en el plano XY. Ahora vemos que de aquí, de la recta X, se ha desfasado un ángulo hacia aquí hasta llegar aquí. Esto, de aquí a aquí hay un ángulo, ¿sí? Y decimos entonces que ese es el desplazamiento sobre el eje Z, es decir, graficamos primero nuestro vector en el plano XY y después corrimos ese plano, que es lo que estamos viendo aquí. Mire, este plano que está aquí es el mismo que se forma aquí entre los ejes XY, solamente que ese plano se ha desplazado, se ha abierto un poco del eje X, y es decir, se ha desplazado sobre el eje Z, porque mire, esta distancia que se desplazó de aquí a aquí, del eje X a este punto C, es lo que se ha desplazado en Z, es decir, ¿sí? Proyectamos aquí, estaría como por aquí, esto es lo que se ha desplazado sobre el eje Z, es decir, ahora nuestro vector no solo va a tener una longitud,
horizontal y una altura, sino también va a tener una profundidad, que se comprende como lo que se ha movido el eje, como lo que se ha movido el plano tridimensional. Pero como hablábamos anteriormente, un vector se puede descomponer en sus componentes rectangulares, ¿sí? En el caso del plano dimensional era en sus componentes X y Y, porque se manejaban dos ejes. Pero en el caso del plano tridimensional, donde se manejan tres ejes, van a resultar tres componentes de un vector. Tres componentes de un vector, ¿sí? ¿Cómo entender la posición de esas componentes del vector? Observemos bien. Venimos trabajando con este vector f, ¿sí? Decimos que este vector f primero fue graficado sobre un plano en el cual sus ejes eran x y y, ¿sí? Que después ese plano se desplazó. Normalmente, pues lógicamente, si lo graficamos en un plano donde está el eje x y, esos componentes o ese vector va a tener una componente x, y respectivamente, ¿cierto? Y es lo que vemos aquí. Observen muy bien que este plano que está aquí, sobre el cual está contenido el vector, es el mismo que se encuentra aquí, sino que solo lo hemos desplazado. Es como si cortáramos una parte aquí del papel y la moviéramos un ángulo hacia aquí, ¿sí? Por tanto, ese vector va a tener una componente y hacia aquí, que se desplaza sobre el eje y otra componente, miren, si proyecto aquí, otra componente que va a estar sobre el plano XZ. Observe que este es el plano XZ y esa componente va a estar sobre el plano XZ, ¿sí? Pero si manejamos tres ejes, si manejamos una tercera dimensión, quiere decir que el vector tiene que tener tres componentes. Ya hay una componente sobre el eje Y definida. Ahorita nos falta que esta componente quede definida sobre el eje X y sobre el eje Z. Observe bien. Entonces, en este orden de ideas, observe que este vector que tenemos aquí, que resultó de la descomposición de este sobre el eje Y sobre este, ¿sí?, no está definido o no está sobre ninguno de los dos ejes del plano XZ. Entonces nuestra visión es de nuevo descomponer esa proyección del vector f sobre el plano XZ, como lo podemos ver aquí. Esta es la proyección de nuestro vector f sobre el plano XZ, ¿cierto? Si hacemos una proyección hacia aquí y hacia aquí, vemos que obtenemos inmediatamente la componente en X y la componente en Z. Es decir, estamos descomponiendo el vector que se encuentra en el plano XZ. Aquí está el plano, este aquí y aquí, aquí y aquí, deformaría el plano. Observen que este sería el plano XZ y sobre este plano se ajustó una proyección del vector f que se encuentra aquí, ¿sí? Y respectivamente esta proyección que le tenemos aquí, esta proyección que tenemos aquí respectivamente, la hemos descompuesto en sus componentes rectangulares. Observen que tenemos la componente rectangular aquí y que se ha descompuesto en otra componente rectangular aquí, ¿sí? Lo que hemos hecho aquí es descomponer esta proyección del vector original sobre estos dos ejes. Y de esta manera ya vemos que tenemos todas las componentes de nuestro vector inicial, que era este, acostadas sobre cada uno de los ejes, el eje X, el eje Y y el eje Z. Veamos, si podemos descomponer una componente, si podemos descomponer un vector en sus componentes tridimensionales o podemos descomponer un vector de tal manera que sus componentes queden situadas sobre los tres ejes del plano tridimensional, podemos observar también que entonces nuestro vector original f, que lo observamos aquí, nuestro vector original f, forma un ángulo, también forma ángulos respectivamente entre cada uno de los ejes, entre el eje X, entre el eje Y y entre el eje Z.
seguimos trabajando aquí con nuestro vector original f. Vemos que si nosotros decidimos proyectar un cubo a partir de donde termina ese vector, lo podemos armar aquí. ¿Ven? ¿Observan? Proyectamos y hacemos todas las proyecciones y es como si se formara un cubo, ¿cierto? Y es precisamente lo que comentaba anteriormente, que este plano que está aquí es como si se hubiera trasladado o se hubiera movido hacia aquí. ¿Lo pueden ver? Entonces, de la manera más sencilla, decimos que si el vector apunta hacia aquí, es decir, la distancia que hay desde el origen a la punta, en el sentido que vemos que se está acercando hacia nosotros, es esta distancia, ¿no? Esta distancia que hay de aquí a aquí, ¿sí? De igual manera, vemos que tiene una longitud y una altura. Vemos que entre el eje X y el vector original f se puede formar un ángulo. Ese ángulo es el que podemos observar aquí. Aquí. Delta X, que lo llamamos respectivamente delta X, porque se está referenciando con respecto al eje X. Por este lado también tenemos que nuestra fuerza original forma también un ángulo con el eje Y, llamado delta Y, aquí, delta Y, porque ese ángulo es el que se forma o el que se está midiendo entre la fuerza original y el eje Y de mi plano tridimensional. Y por último también decimos que existe un eje o un ángulo θ z con respecto al eje Z. ¿Por qué θ z? Porque se está midiendo con respecto a Z. Observe, este es el eje Z y este es el ángulo que forma la fuerza con el eje Z. Entonces, en este orden de ideas tenemos un eje θ X, un eje θ Y y por aquí un eje θ Z, respectivamente. Bien, pero ustedes se preguntarán, ¿cómo podemos encontrar esos ángulos que existen entre los ejes? Muy sencillo. Resulta que si conocemos la magnitud de la fuerza, el módulo de la fuerza o la norma de la fuerza, también llamada, por ejemplo, que esta fuerza es de 700 newtons, o que la fuerza es de 50 newtons, o que la fuerza es de 20 newtons, es decir, conocemos la fuerza y no conocemos, es decir, conocemos la fuerza expresada de manera entera, ¿no? Que es esta que tenemos aquí, fuerza, fuerza, fuerza. Y si conocemos cada una de las componentes de esa fuerza descompuesta lógicamente, es decir, la componente de la fuerza en X, en Y y en Z, mírenla, Fx, Fy, Fz, inmediatamente nosotros podemos determinar los ángulos que forma esa fuerza con cada uno de los ejes. ¿De qué manera? De esta manera. El coseno de cada ángulo va a ser la componente de la fuerza que se acuesta sobre el eje en que se está midiendo el ángulo, dividido en el módulo o magnitud de la fuerza. Para este caso tenemos entonces que coseno de θ x será igual a la fuerza, a la componente de esa fuerza en x, dividido en la fuerza o en el módulo de la fuerza. Esto sería igual al coseno del ángulo. No, para hallar el ángulo simplemente sería despejar a θ x, que de esta manera quedaría coseno, al otro lado quedaría coseno inverso de la fuerza en x dividido en f, que es el módulo de la fuerza. Es decir, quedaría como, despejamos a θ x, quedaría coseno inverso, este pasa al otro lado como coseno inverso de la división que se nombra o que se establece entre la componente de la fuerza en x y su módulo. Lo mismo para el caso del coseno de θ y será igual a la componente de la fuerza en y dividido en la módulo o la magnitud o la norma de la fuerza. Para el caso del coseno de θ z sería igual a la componente de la fuerza en z dividido en el módulo de la fuerza.
para hallar el ángulo únicamente despejamos teta y o teta z o teta x, quedando coseno inverso de la componente de la división que se establece entre la componente de la fuerza que se acuesta sobre el ángulo en cual se está midiendo y respectivamente dividido en su módulo norma. De esta manera también establecemos que en el caso tridimensional podemos también obtener un vector posición, es decir, podemos obtener unas coordenadas que nos identifiquen en dónde está ubicado este vector o en dónde está ubicada la punta de ese vector, y de estas respectivas coordenadas de posición es donde obtenemos un vector conocido como lambda. El vector lambda, véanlo aquí, el vector lambda, que lo tenemos aquí, el vector lambda es igual, expresado en sus componentes rectangulares, es decir, expresado en las componentes que se sitúan o que se desplazan sobre el eje x, y, z. ¿Sí? Mire, aquí también tenemos unos vectores unitarios. El vector y, j era inicialmente el que estamos utilizando, que el y era para x, que el j era para y, y como manejamos tres ejes, nace un nuevo vector unitario llamado k, que es para el eje z, que me identifica que toda componente que se encuentra acompañada por k pertenece o se acuesta sobre el eje z. Entonces ese vector lambda es igual a los cosenos que forman la fuerza con cada uno de los ejes, a los cosenos de los ángulos que forma la fuerza con cada uno de los ejes. Observe que el vector lambda es igual al coseno del ángulo que se forma la fuerza, es igual al coseno del ángulo que se forma entre la fuerza y el eje x, más el coseno del ángulo que se forma entre la fuerza y el eje y, más el coseno del ángulo que se forma entre el eje z y la fuerza. Observemos que entonces los vectores unitarios y me representa que está sobre el eje x, que el j me representa que está sobre el eje y que el k me representa que está sobre el eje z, como lo podemos ver aquí. Observen, mire, este es mi vector y tenemos que este es la proyección del vector lambda sobre x, sobre y y sobre z respectivamente, ¿sí? Como lo podemos ver, entonces la componente del vector lambda en x es coseno del ángulo teta x, la componente lambda en y es igual al coseno de teta y la componente z del ángulo lambda es igual a coseno de teta z. Tenemos una particularidad también. ¿De qué? De que la magnitud del vector lambda siempre es 1, como lo podemos ver aquí. Magnitud 1. Es decir, ¿en qué se basa esto? Como lo podemos ver aquí. La particularidad de un vector lambda es que siempre la sumatoria de las componentes al cuadrado me va a dar 1, ¿correcto? O su magnitud. Porque si tenemos que la componente x al cuadrado de lambda más la componente y al cuadrado de lambda más la componente z al cuadrado de lambda me da 1, y la raíz cuadrada que debo aplicarle por el teorema de Pitágoras para hallar la magnitud es 1, raíz de 1 es 1. Entonces tenemos que su magnitud, empleando la magnitud del vector lambda, empleando el teorema de Pitágoras, siempre va a ser 1 de todos los vectores lambda. No importa cuáles sean las coordenadas de posición del vector, pero siempre el vector lambda va a tener una magnitud de 1. Por tanto, de esta manera, si tenemos que la componente del vector lambda en cada uno de los ejes es igual al coseno del ángulo que forma la fuerza con cada uno de esos ejes, entonces tenemos que el coseno cuadrado de teta x más el coseno cuadrado de teta y más el coseno cuadrado de teta z es igual a 1. Como lo podemos ver aquí, ¿no? Pero esto, ¿para qué nos sirve? ¿Para qué nos sirve identificar un vector lambda? Ustedes se preguntarán, bueno, ¿para qué sirve identificar un vector lambda? Pues resulta que si yo conozco al vector lambda, que es procedencia o que resulta de determinar
las coordenadas de posición del vector, si yo conozco ese vector lambda y tengo la magnitud de la fuerza, como lo podemos ver aquí, tenemos la magnitud de la fuerza, es decir, 20 newtons, 40 newtons, 200 newtons, la magnitud del módulo, la norma de la fuerza. Yo puedo descomponer mi fuerza en sus componentes rectangulares, es decir, en la componente que se acuesta sobre el eje X, sobre el eje Y y sobre el eje Z, multiplicando la magnitud, la norma o el módulo de mi vector con el coseno o con el lambda en sus componentes directores, también llamados cosenos directores. Entonces yo, al multiplicar mi magnitud de la fuerza con respectivamente mi vector lambda, puedo obtener mi fuerza, o puedo obtener las componentes rectangulares de la fuerza, es decir, la fuerza expresada en términos IJK o la fuerza proyectada en los ejes X, Y, Z, que es lo mismo. Para eso me sirve el vector lambda. Miremos este dibujo. Como venía comentando, el vector lambda resulta unas coordenadas de posición de donde termina el vector, ¿sí? Entonces decimos que ese vector lambda es un vector que se está desplazando en el sentido de esa fuerza F. Se desplaza en el sentido de esa fuerza F. Y es decir, que el vector lambda tiene la misma dirección que el vector de la fuerza F. Este vector lambda tiene la misma dirección que el vector F de la fuerza. Por ende, por eso es que lo puedo emplear para determinar las componentes rectangulares de mi vector, mis componentes sobre cada uno de los ejes. Entonces, de esta manera, si el vector va desde el punto M al punto N, resulta que va a existir una coordenada x1, que es donde parte, y una coordenada x2, que es donde termina. Una coordenada también sobre el eje Y, que va a ser la coordenada y2, que es y1 donde inicia el vector, y y2 donde termina el vector, referenciándolo con respecto al eje Y. Y también va a existir una coordenada z1, que es donde inicia el vector en el eje Z, y una proyección o un punto z2, que es donde termina mi vector fuerza o mi vector lambda respectivamente, que corresponde lógicamente donde inicia la proyección de mi vector de la fuerza y donde termina mi proyección en el eje Z y en el eje X y en el eje Y respectivamente. Pero resulta entonces de esta manera que también puede existir el caso en que tenga las componentes rectangulares y yo necesito hallar la magnitud del módulo o fuerza de esa fuerza que tengo en el plano tridimensional. ¿Cómo lo hago? Aplicando también el teorema de Pitágoras. Simplemente pues que ya van a haber tres componentes, entonces simplemente va a ser el módulo de la magnitud de esa fuerza, va a ser la raíz cuadrada de la sumatoria de cada una de las componentes al cuadrado. Miren. La magnitud de la fuerza va a ser la raíz cuadrada de la componente en X de la fuerza al cuadrado más la componente Y de la fuerza al cuadrado más la componente Z de la fuerza al cuadrado, respectivamente. Pero también puede existir el caso en que en que yo tenga la magnitud de mi fuerza, la magnitud de la fuerza, 20 newtons, 400 newtons, 500 newtons, 70 libras, etcétera, como sea, y tenga los ángulos que forma esa fuerza con cada uno de los ejes, tenga teta X, teta Y, teta Z respectivamente, y me pidan descomponer esa fuerza ubicada en el plano tridimensional, descomponerla en sus componentes X, Y y Z. Es muy sencillo. De esta manera se establece, estas son las fórmulas que se establecen para descomponerlas si tengo esa opción, si me dan esos datos, el ángulo y la magnitud de la fuerza. Que la componente de la fuerza en X va a ser a la magnitud de la fuerza por el coseno del ángulo que se forma entre el eje X y la fuerza. Que la magnitud o la proyección de la fuerza sobre el eje Y va a ser igual a la multiplicación entre la magnitud de la fuerza y el coseno del ángulo que forma la fuerza con el eje Y. Y que la magnitud o la proyección de la fuerza en Z va a ser igual a la multiplicación de la magnitud de la fuerza por el coseno que forma la fuerza entre el eje Z y ella misma. Por tanto, de esta manera puedo obtener o expresar mi fuerza,
que está en función de una magnitud y los ángulos que forma con cada eje, puedo obtener esa fuerza en sus componentes rectangulares que se acuestan sobre cada uno de los ejes tridimensionales. Entonces de esta manera tenemos las fuerzas que pueden ser definidas en términos de su magnitud y dos puntos sobre la línea de acción. Ese es otro caso en que me puedo encontrar con ejercicios tridimensionales. Una fuerza definida en términos de su magnitud y dos puntos sobre la línea de acción. Es decir, vamos a tener la magnitud de la fuerza y respectivamente el vector lambda que tiene el mismo sentido de la fuerza. El vector lambda, ¿cómo se define? O la distancia o la componente de los vectores lambda. Inicialmente tenemos que definir un vector de dimensión, que me identifica la posición de un vector, que tiene el mismo sentido que el vector de la fuerza, es decir, un vector mn, un vector que va desde un punto m del plano tridimensional a un punto n. Entonces lógicamente se va a tener una proyección, ese vector en x, en y y z. Entonces la proyección han sido son denominadas de x, de y, de z, distancia en x, distancia en y y distancia en z. Pero ¿cómo se definen aquí? Miren, observe. Este es el punto inicial y este es el punto final de donde se está desplazando mi vector lambda. Ese vector lambda tiene el mismo sentido, la misma dirección de mi fuerza. Ese vector lambda comienza aquí en la partícula y termina aquí, más arriba que la fuerza. ¿Sí? Entonces decimos que ese vector lambda tiene unos puntos de inicio o unas coordenadas de inicio y un punto o unas coordenadas de finalización. Entonces en ese orden de ideas voy a tener unas coordenadas en x, unas coordenadas en y y unas coordenadas en z. La componente del vector distancia en x de x será igual a la resta entre la coordenada del punto donde termina mi vector de distancia menos la coordenada donde inicia, ¿sí? En el eje x veremos que aquí comienza, aquí termina la proyección de ese vector distancia sobre el eje x, sería esta, ¿cierto? Observen muy bien, va de aquí a aquí, dibujo el cubo aquí a partir de las proyecciones y observo que esta distancia que hay de aquí a aquí es la distancia en que se ha desplazado ese vector longitud sobre el eje x. Este es mi eje x, entonces este es el punto inicial y este es el punto final. Entonces será la componente de ese vector distancia va a ser la coordenada del punto final menos la coordenada del punto inicial. Lo mismo va a ser con los otros dos ejes. La coordenada, observen que esta es la proyección. Aquí es donde inicia y aquí es donde termina el vector posición en el eje y. Entonces esta va a ser la coordenada x1 donde inicia esta va a ser la coordenada y1 donde inicia y esta va a ser la coordenada y2 donde termina. La componente de y, mi vector posición, va a ser respectivamente la resta entre la coordenada final menos la inicial, y2 menos y1. Y lo mismo pues sucede en z. Observen que esta es el punto inicial, este es el punto final y esto es lo que el vector posición ha recorrido sobre el eje z. Voy a tener un punto z1 donde partió la coordenada y un punto z2 donde partió mi vector posición. Entonces la componente z, mi vector posición sobre el eje z, va a ser la diferencia o la resta entre la z2, el punto final, menos z1, el punto inicial respectivamente. Entonces ya hemos determinado cómo es que determino mi vector posición. ¿Sí? Mi vector posición lo determino a partir de las coordenadas del punto de iniciación y finalización de mi vector posición, como lo vimos anteriormente. Ahora de ese vector posición nace el vector lambda. Para encontrar mi vector lambda tengo que hallar la magnitud de mi vector posición, porque lo tengo expresado en las componentes, en sus componentes x, y, z, pero necesito conocer su magnitud, su módulo o su norma. Pues aplico el teorema de Pitágoras como si estuviéramos trabajándolo como una fuerza. Entonces esto va a ser igual a la raíz cuadrada, de la componente x, lógicamente, de mi vector posición al cuadrado, de la componente y al cuadrado, más la componente z al cuadrado, ¿sí? Esto sumado, porque aquí lo que hago es omito esto, para hallar el módulo o la magnitud
quito estos vectores unitarios y quedaría la componente x al cuadrado más la componente y al cuadrado más la componente z al cuadrado, y todo esto, la raíz de todo ese resultado. De esta manera obtendría entonces el módulo de mi vector posición. Entonces el vector lambda respectivamente va a ser, el vector lambda expresado también en sus componentes x, y, z, va a ser el resultado de coger cada componente de mi vector posición, la componente x, la componente y y la componente z, y ir a cada una de esas componentes entre el módulo o la magnitud de mi vector posición, que es mn, ¿sí? Esa magnitud mn podemos llamarlo como d, o sea, la distancia real que existe o que tiene ese vector. Es decir, la distancia d o la magnitud será la distancia que hay desde este punto a este punto medido sobre esta recta que se está formando aquí. Es como si cogiéramos nuestro metro o nuestro flexómetro y lo midamos de aquí hasta aquí, colocando nuestro flexómetro sobre esta línea. Entonces, en este orden de ideas, nuestro vector lambda sería coger cada una de las componentes de nuestro vector posición y dividirlas en su módulo o magnitud, y obtendríamos nuestro vector lambda. Es decir, dividir cada una de las distancias entre su distancia d total, que la obtenemos aplicando el teorema de Pitágoras a estas tres componentes. Y como decíamos anteriormente, la magnitud de la fuerza o el módulo de la fuerza multiplicado por el vector lambda me da la fuerza respectiva, me da la fuerza expresada en sus componentes. Entonces tenemos que, si d la distancia o el módulo o la magnitud de mi vector posición, y esta es cada una de mis magnitudes proyectadas del vector posición sobre cada uno de los ejes, entonces, haciendo aquí un arreglo pequeñito, puedo decir que la magnitud de la fuerza dividida por la distancia o la magnitud de mi vector posición, y esa división multiplicarla por las componentes de mi vector posición, me va a dar mi fuerza expresada en sus componentes rectangulares, sus componentes x, y, z. Así como lo podemos ver aquí, la componente de la fuerza en x va a ser la fuerza por la distancia o la proyección de mi vector posición x dividida entre la distancia o el magnitud o la magnitud de mi vector posición. Lo mismo aquí, va a ser la fuerza por la distancia sobre el eje y dividida en la magnitud de mi vector posición, y la proyección de la fuerza en z va a ser la fuerza por la magnitud, para la distancia en el eje z de la proyección, dividido en la magnitud de mi vector posición respectivamente, que es la que conforma o es la que forma la proyección o las distancias en cada uno de los ejes. Como venimos tratando, observen aquí cómo es que se determina dx, dy y dz a partir de las coordenadas finales de mi vector posición. Decimos que entonces la magnitud d total de mi vector posición se halla aplicando el teorema de Pitágoras, es decir, raíz cuadrada de la componente x de la componente de mi vector posición en x al cuadrado en y al cuadrado más z, la componente z al cuadrado. De igual manera, si tenemos un vector posición que tiene el mismo sentido y la misma dirección de la fuerza, yo puedo determinar los ángulos que está formando esa fuerza con cada uno de los ejes. Pues porque si tienen el mismo sentido y la misma dirección de el vector posición que el vector fuerza, pues se quiere decir que tienen las mismas coordenadas y van hacia el mismo lado. Entonces, de esta manera, si yo tengo mi vector posición, también puedo determinar los cosenos o el coseno de cada uno de los ángulos que forma el vector posición con los ejes, y por ende también estoy hallando los ángulos que forma la fuerza con cada uno de los ejes. Hallando los cosenos, pues yo puedo hallar el ángulo, ¿sí? Pues no únicamente pasaría el coseno al otro lado y pasaría como coseno inverso. Y esto va a ser igual a lo que tenemos aquí. El coseno del ángulo θx va a ser a la proyección de mi vector posición en x dividido en su magnitud. En el caso del coseno del ángulo de θy va a ser la proyección de mi vector posición en y dividido en su magnitud. Para el caso del coseno de θz va a ser igual a la
proyección de mi vector posición en z dividido en su magnitud. Bien, por aquí he preparado unas imágenes para entender un poco más cómo funciona este plano tridimensional. Observen, recordamos que hablamos de unas paredes aquí. Miren, observen que es aquí como si se formara una pared aquí y otra aquí. Siempre la particularidad es que de aquí a aquí, siempre entre recta y recta hay 90 grados, ¿no? 90 grados aquí, 90 grados aquí. Es como si formaran unos rectángulos, 90 grados aquí. Entonces de esta manera también tenemos o decimos que aquí hay otra pared, ¿sí? Decimos que aquí hay otra pared. Y que para finalizar, aquí tenemos el piso de nuestra habitación. Observen, miren. Y ahí es donde se forman tres planos que hacen referencia al plano tridimensional. Observen que siempre el contexto de los ejercicios va a ser este. Siempre se están situando sobre un eje o sobre un plano tridimensional. Observen que no solo va a tener nuestra gráfica un ancho y un alto, sino también una profundidad. Es decir, ya sea que se aleje de nosotros, como es este caso, que las cuerdas se están alargando hacia nosotros, o que se acerque hacia nosotros, que sería como este caso aquí, que tenemos aquí, ¿cierto? Que se acercaran hacia nosotros. En este caso se aleja hacia nosotros, es decir, tiene una profundidad que está aumentando, es decir, aumenta, se desplaza hacia atrás, se aleja de nosotros. Veamos también esta gráfica, lo mismo pasa aquí, solamente que en otro sentido tenemos que aquí hay una tablita, ¿sí? Y que esa tablita tiene unas cuerdas que la sostienen y que esas cuerdas también se desplazan hacia aquí, es decir, tienen una profundidad. En este caso se están desplazando en sentido menos x. Observen que nacen en x positivo y se desplazan hacia el eje x negativo. Lo mismo podemos observar aquí. Recuerden que esto es como si sacáramos y corriéramos el plano XY. Lo mismo aquí es como si corriéramos el plano XZY. Como si primero graficáramos en un plano dimensional y luego ese plano lo moviéramos hacia algún lado, unos cuantos grados. Lo mismo pasa aquí, observen bien. Aquí podemos identificar dónde se ha dibujado el plano XYZ y cómo este sirve para entender o determinar la ubicación de cada uno de los elementos del problema. Observen que esta es una tabla que está anclada o que está amarrada a un elemento que también está sobre esta pared, o que está en la misma parte donde está esta pared, ¿sí? Y que de allí es donde se amarra esa pared, donde se amarra esa tabla, perdón. Ahí se está amarrando esa tabla. Lo mismo pasa aquí, vemos en el ejemplo del poste que está amarrado o que está anclado por unas cuerdas que le permiten estabilizarse. También se ha fijado un plano y vemos que es como si ese plano primero hubiéramos graficado en un plano bidimensional XY y ese plano lo hubiéramos desplazado hacia aquí en este caso y hacia atrás en ese caso, en el caso de la cuerda C. Eso ha sido todo por hoy en el video de explicación sobre fuerzas en el espacio. Espero que hayan entendido muy bien. Yo sé que es un tema, pues no digamos complicado, sino que se torna al principio un poco complejo porque nuestro cerebro no ha desarrollado esa capacidad de proyección tridimensional, de dibujo tridimensional. Pero no se preocupen si no entienden, eso es cuestión de práctica. Recuerde que la práctica hace al maestro. Entonces, a medida que vayamos observando, analizando y desarrollando más ejercicios donde se maneja la parte tridimensional, nuestro cerebro logrará entender fácilmente estas gráficas tridimensionales. En el próximo video lo que vamos a hacer es desarrollar estos dos ejercicios para dejar clara la temática y cerrar con ello. Bueno, espero que el video haya sido de mucha ayuda y recuerden, practiquen realizando más ejercicios. Hasta un próximo video.